Bueno, listo. El primer término de lo que vamos a hablar es de lo que es la seguridad informática. Aquí en seguridad informática hay dos conceptos que se confunden mucho el uno con el otro. El primer concepto tiene que ver con lo que es la seguridad de los datos y el segundo concepto con la protección de los datos. ¿Alguien tiene alguna idea de la diferencia entre los dos? Que porque haya visto el video, porque haya encontrado en alguna parte o porque conozca la diferencia. Voy a tratar de expresarlo con palabras. Creo que la seguridad es dónde lo almaceno, ¿verdad? Dónde almaceno los datos. Y la protección es más como las barreras de entrada hacia lo que no queremos que entre, es decir, algún tipo de virus o cosas así, que es lo más común. Y en la parte de seguridad también interviene la parte física, es decir, ¿qué pasa si hay un incendio y el servidor está ahí, por ejemplo? Ajá. Creo que eso es lo que voy a aportar. Uno podría decir que la seguridad tiene más que ver con el software, con el hardware, la máquina donde está, el sitio físico donde está almacenada la información, los discos, que estén en un lugar protegido, que estén, como muestra ahí, que sea la caja fuerte, que no tenga acceso una persona a esos discos, que no tenga acceso a las cosas. Porque normalmente, cuando hablamos de información, legalmente se dice que la información no se roba, porque no hay forma de que yo me lleve la información, a no ser que me lleve el disco que la contiene. Yo normalmente lo que hago es que sustraigo la información porque saco una copia de ella para mí, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de la seguridad de los datos, es que los datos en sí mismos estén seguros. Y ahí entra todo lo que son los backups, las copias de seguridad, los respaldos que yo haga de la información. Cuando a mí se me daña el disco duro y pierdo todos los datos y perdí todas las fotos del paseo tan delicioso que tuve, o se me daña la USB donde tenía el trabajo que iba a entregar mañana, estoy faltando a la seguridad de los datos, porque estoy fallando es en el medio físico donde están almacenados. Cuando yo logro que las fotos esas que yo no quiero que nadie vea, las encuentren otras personas, estoy fallando es en la protección de los datos, ¿ya? Porque estoy dejando las fotos, no es que me robaron la USB o me robaron el celular, es que pudieron entrar y ver esas fotos sin mi autorización. Entonces, esa es la diferencia. Y ojo, pónganlo por ahí escrito con titilando. Es muy probable que esta pregunta caiga en el examen o algo referente a esto. ¿Qué diferencia hay entre seguridad de los datos y protección de los datos? ¿Les quedó claro la diferencia? Si no hay un no, entonces es que sí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, tanto para proteger mis datos como para mantenerlos seguros, yo tengo que hacer una gestión del riesgo. Entonces, para hacer una buena gestión del riesgo, a ver, desafortunadamente a nosotros nos toca hacer clases en esta materia, en una charla de un día, con un video y con unas cosas, nos toca hacer temas que normalmente son una materia por sí sola. Es decir, la gestión del riesgo es una materia completa donde se tiene que hacer el análisis del riesgo, la calificación, la reducción. Y digamos que a mí me tocaba tomar la decisión, o hacemos la planeación estratégica o hacemos la gestión del riesgo, que es un trabajo igual o más largo muchas veces que el mismo PETI. En este caso gerencial me pareció que era más importante la parte del PETI.
pero sí es muy importante de que como gerentes sepamos que hay que hacer un análisis del riesgo. Y el riesgo no solamente aplica en conceptos de tecnología, el riesgo está implícito en todas las partes de la empresa. De hecho, un plan de gestión de riesgo debe contemplar los incendios, los terremotos, las inundaciones, la seguridad, todos los aspectos de la organización. Consiste precisamente en eso. Bueno, entonces, la gestión del riesgo tiene 4 puntos básicos. El análisis de los riesgos, que yo determinar cuáles son esos riesgos a los que yo estoy expuesto. ¿Ya? Luego, clasificar los riesgos, es decir, cuáles riesgos son más graves para mí y menos graves para mí. Eso normalmente uno hace una tabla donde dice de alto impacto, de medio impacto o de bajo impacto. Y los clasifica si es, así sea de bajo impacto, qué tanto es el daño que pasa si eso ocurre. Entonces yo tengo que cuantificar el riesgo básicamente en dos aspectos. En el aspecto de qué tan probable es que pase y en el aspecto de cuánto es que pasa. Luego que yo ya los tengo clasificados, entonces establezco cuáles son las acciones que yo voy a hacer para reducirlo. Los riesgos nunca se evitan. Es imposible que usted diga que no va a tener un incendio. Pero usted lo que sí debe hacer es, cuando hay un incendio, qué pena. Cuando hay un incendio, ¿qué hacer con él para que los daños sean los menos posibles? Entonces uno lo que hace es una reducción del riesgo. Y después controla si esa reducción fue efectiva o no. Básicamente, como ustedes ven en toda planeación, primero hay un análisis de cómo estamos, después yo veo dónde estoy, luego digo qué voy a hacer para hacerlo y después controlo eso. El famoso PHBA que manejan los de calidad, el famoso está en todos lados. Entonces, análisis de riesgo, clasificación, reducción y control de riesgo. Ya. En la parte informática, tipos de riesgos que podemos tener. Primero, todo lo que es software se llama malware. Nosotros lo llamamos normalmente virus. Pero realmente no son virus. Realmente lo que normalmente llamamos virus es malware. Es software malicioso. Software que está hecho para hacerme algún mal, entre comillas. Y de los malware se califican en virus. ¿Qué es un virus? Es una porción del programa que se mete dentro de otros programas y cómo los virus buscan replicarse de un equipo a otro para hacer algo específico. Entonces la característica es que infectan archivos y buscan replicarse. ¿Qué son los famosos adware? Me imagino que a todos en algún momento les ha debido pasar o conocer a alguien que están navegando y empieza a salirles publicidad a diestra y siniestra y casi que tienen que formatear el equipo para poder que les deje esa publicidad. Eso fue que les llegó un adware. El equipo en algún momento preguntó, ¿usted quiere ver este video? ¿Acepta bajar este control? Sí, y ahí entró. Y entonces se empieza a mostrar publicidad no solicitada. A ver, algunos de ellos son muy difíciles de quitar y por eso en las áreas de tecnología, para no demorarse un día entero quitando ese adware, dicen, no, hay que formatear el equipo. ¿A alguno le ha pasado? ¿A nadie le ha dado adware? Pues. Sí, lo mismo. Bueno. Sí, señor, a mí me ha pasado. Sí, por supuesto, por supuesto. Eso a todo, es que entonces que no navegan por internet. Más con el computador personal, realmente. Sí, sí. Normalmente las empresas, sobre todo mientras más grandes, tienen firewalls o UTMs que se encargan de bloquear ese tipo de software para tenerlos controlados. Pero siempre
Bueno, luego está el otro término que son los gusanos. Los gusanos normalmente no se meten dentro de los programas, sino que se meten en los servidores y van de sistema operativo en sistema operativo. Utilizan instrucciones que son de muy bajo nivel y se meten dentro de la máquina. Un gusano muy famoso fue el que utilizó Estados Unidos para detectar el programa nuclear de Irán. Crearon un gusano que es muy famoso, no recuerdo el nombre en este momento, pero ese gusano se fue metiendo entre todos los computadores de Irán y gracias a eso pudieron detectar cuál era el real avance del programa nuclear iraní. Eso, pues, no, ya ustedes decidirán si eso fue usado para el bien o para el mal. Normalmente los gusanos son malos. Spyware también es probable que en sus equipos caseros hayan tenido. Normalmente a uno como persona no le afecta tanto porque uno no tiene tanto que proteger, pero si las personas tuvieran que proteger, son sistemas que se meten dentro del computador y pueden espiar la información del usuario. Es muy grave si hay un spyware y usted está entrando su clave de las tarjetas y sus claves. Por eso están utilizando, no sé si alguno de ustedes tiene ya, por ejemplo, en Banco de Bogotá, utiliza el token para que sea una clave que no sea siempre la misma. Lo mismo Bancolombia Empresarial tiene token para entrar. Microsoft, Google están utilizando validación de doble validación para evitar que los sistemas de spyware puedan simplemente conocer la clave del usuario. Bueno, están los famosos spam, que todo el mundo lo ha recibido, ya que tenemos las carpetas llenas de spam. Está el troyano, que es cuando le dicen, descargue la última película de Los Vengadores. Y usted la descarga, puede que le muestre la película, puede que no, pero le muestre la película, pero por debajo te traía o un gusano, o un spyware, o un adware. Entonces, digamos, el troyano por sí mismo no es malo, pero es porque se presenta como un video, como una descarga. Descargue el nuevo juego gratis. Usted lo descarga y entonces puede que juegue, pero internamente tiene otro software. Y este último es un término que son riesgos, pero también pueden ser buenos, los bots. Los bots son programas informáticos que imitan el comportamiento humano. Ustedes conocen qué son los CAPTCHA, que son esos letras raras que ponen con rayitas y con colorcitos que le preguntan a uno. En forma de imagen. En forma de imagen que le preguntan a uno qué dice ahí y uno está torciéndose los ojos a ver si eso es una R o una V y lo coloca uno y dice que no era y entonces cambió otra vez la imagen. Sí. Eso se coloca precisamente para evitar que los bots creen cuentas de correo a la loca o hagan consultas automáticamente en los sistemas. Entonces ponen una cosa que sea para un computador muy difícil de entender o casi que imposible, que solo un humano sea capaz de entender para evitar los bots, porque existen muchos sistemas que están entrando constantemente a las páginas para tratar de vulnerar esos sistemas y los hacen con bot. Aunque bot también puede ser bueno. Un bot es, como les decía ahora, es Siri o Cortana que tratan de interactuar con los humanos con voz. Entonces, no es que sea necesariamente un riesgo, pero sobre todo si tenemos páginas web donde los usuarios se registran, si no colocamos un CAPTCHA o un método para impedir que los usuarios me los creen en forma automática, cualquier persona que quisiera generar un daño en la organización puede crear un bot que automáticamente se ponga a crear usuarios a lo loco. Y usted de pronto resulta, ¿y esta base de datos por qué se llenó? Y mira usted, no, es que tengo 10 millones de usuarios. Y va a ver, y es todo basura. Y fue alguien que quiso hacerle el mal a la compañía y se pudo haber hecho con un bot.
es muy común verlo, profe, en concursos web, En concursos web. para hacer que gane X o Y persona. Para hacer que gane X o Y persona, hacen un bot registrando correos a la lata para decir que votaron por esa persona. Entonces, ¿qué hacen ahí? Para evitar eso, hay dos alternativas. Una, dejan votar una sola vez por IP, es decir, de que de un computador solamente puede entrar una vez. Y la otra es que crean un captcha para que las personas tengan que tener. O hay otros que tienen por ahí, no me recuerdo cuál página, es que tiene un cliccito que no aparece siempre ni aparece en el mismo lugar, que dice soy humano y tiene que dar uno clic. Ese es otro de los sistemas que se utiliza anti-captcha, anti-bots, pero eso se utiliza mucho. ¿Listo? ¿Están claros los tipos de ataque que se pueden tener informáticos? Listo. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Y aquí viene una cosa que voy a tratar de hacerlo rápidamente con ustedes. Me encantaría que ustedes lo pudieran tener y conocer. De hecho, si alguno quiere tener la licencia del software que les voy a mostrar a continuación, me mandan el correo, porque como alumnos del CEIPA tienen derecho a la licencia de este software durante un año. Desafortunadamente, yo estoy aprendiendo a utilizar un software muy sofisticado en el manejo del riesgo y en el manejo de un montón de cosas financieras, pero es una licencia interesante. Entonces, si alguien está interesado, me manda un correo y yo pido autorización en el CEIPA para mandarles las cosas, pero desafortunadamente no puedo dictarles el curso ni la charla, pues de hecho, como digo, estoy aprendiendo. Hoy les voy a mostrar simplemente. ¿Por qué? Miren este dato. El 93% de las empresas que pierden sus datos durante 10 días o más van a la bancarrota en el año siguiente al desastre. Y el 50% de esas presentaron quiebra inmediatamente. Eso es la importancia de controlar el riesgo, de tener protegido y de tener segura su información. Porque si la pierden, en el mundo actual es casi seguro de que una empresa no se puede recuperar sin estar al día. Pues si a la empresa donde yo estoy he estado una hora por fuera y casi me cuelgan, yo no me imagino 10 días por fuera, se quebró la empresa. Listo. Y entonces, para poder modelar todo ese software, existe toda una serie de productos. Están, por ejemplo, Crystal Ball, que es de Oracle, está @risk, está, hay otro software, y está Risk Simulator, que es el software que les voy a mostrar a continuación, que todos se basan en un manejo estadístico que se llama la simulación de Monte Carlo, que lo que hace es, utilizando una serie de numeración aleatoria y de combinaciones de probabilidades, determina cuál es la probabilidad de un riesgo y cómo se puede medir el negocio o no. Es un software, como les digo, muy interesante. Él corre sobre Excel. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a subir este tamaño de esto. Entonces, ¿qué hago? Yo lo puedo hacer sobre muchas cosas y enseguida les muestro rápidamente de Risk Simulator, cómo funciona. Pero vamos a hacerlo como este tema es sobre riesgo. Suponga que yo tengo que comprar una máquina UTM o un firewall que me reduzca los ataques, y yo tengo que UTMs los puedo conseguir desde 300,000 pesos o 30 millones de pesos. ¿Cuál es el que debo comprar para la empresa? Porque hay muchas marcas, muchos tipos. Entonces, una de las alternativas es, primero, para yo no ir simplemente
ay no, yo creo que este es, o este es el más barato, ¿ya? O me dicen que es este porque es que este es que muy bueno. Es decir, bueno, vamos a medir cuánto me cuesta a mí, cuál es la probabilidad real que yo tenga un riesgo de estos. Entonces aquí puse los distintos riesgos que yo consideré que puedo tener en la empresa. Un ataque de denegación del servicio, eso es DDoS, denegación del servicio. Este es lo que utilizan los hackers cuando quieren bloquear una página, no necesariamente robarle los datos, pero sí hacerla infuncional, utilizan el DDoS. Que puedo también tener un hacker en la página web, que me cambia la página web. Aquí me falta una C, porque esto es CK, ¿no es cierto? Sí. Un virus en el correo, ¿qué daño me puede llegar a hacer? Un malware en general, ¿qué me puede hacer? Que si me entra un troyano, un gusano, ataque en los servidores, o que tenga una inyección de dependencias en SQL. Entonces yo tengo mis tipos de ataque. Lo primero que tengo que hacer es ver, como normalmente no voy a tener información histórica, a no ser que me hayan atacado ya muchas veces, pero no voy a tener información histórica de esta. Entonces me voy para internet y busco distintas fuentes que me digan lo que estoy buscando. Esto es una búsqueda larga. Número de porcentaje de sitios atacados a nivel mundial en el 2012. Entonces él me dice, mi compañía es de tipo corporativo. Entonces está el 40%. No, es un punto de venta, es un 22%. Es un punto de comercio electrónico, es un 38%. Por aquí encontré otra estadística. Industrias que más frecuentemente son atacadas vulgarmente en el primero. Entonces yo digo, mire, el 54% de las empresas de juegos fueron atacados con DDoS. Los de desarrollo de software, 22%. No, es que mi compañía es de servicios financieros. Entonces si es de servicios financieros es 4%. Y así voy buscando todas las estadísticas de los distintos problemas. En algunos encontrarán datos, en otros no encontrarán datos. Entonces, ya una vez tenido esa información, entonces yo tengo qué probabilidad hay de que ocurra. Por ejemplo, esta de inyección de dependencia la puse aquí porque esto es que me puedan dentro de una instrucción, dentro de mi sitio, ponerme instrucciones al SQL Server. Pero yo dije, no, el software mío no maneja eso, entonces cero. Entonces ya tengo el porcentaje de que ocurra. Luego digo, ¿cuánto me vale normalmente si me llega a haber un ataque de negación? Perdón, esto lo voy a utilizar después, esto ocurre sí o no. Pero entonces luego digo yo, ¿cuánto me cuesta a mí esto? Entonces voy a bajar aquí unos números un poquito. Voy a poner. Esto lo tienen que hablar con el financiero, coger la información con los tengas. Esto ustedes lo ponen los valores que ustedes consideran en millones de pesos, en lo que consideran. Entonces estos son un ataque de denegación del servicio, listo, esto me para la página web, pero mi empresa no depende tanto de esa página web, que me la paren durante una hora y yo estoy una hora parado en la empresa, me cuesta 50 millones. Pero si un hacker me daña la base de datos, me daña todo un día de trabajo o medio día de trabajo mientras lo detecto, entonces me puede costar 200 millones de pesos. Un gusano en los servidores me puede costar 150 millones de pesos. ¿Cuáles son estos datos y de dónde salen? Eso depende de ustedes. Y luego hago una fórmula, ya enseguida les voy a mostrar para qué los uno, que digo, si el evento ocurre, entonces ¿cuánto me costó en el año ese evento? Entonces, si a mí me pasara con estos números que yo coloqué aquí,
Si a mí me pasaran todos una vez en el año, a mí me cuestan 900 millones de pesos. Todo. Pero entonces yo digo, no, vamos a utilizar un modelo de simulación que me permita estadísticamente determinar cuánto pasa eso. Y entonces me voy a lo que se denomina esta pestaña de acá, que es simulador de riesgo. Como les digo, no es una clase, no les voy a explicar qué son todas estas opciones. Voy a ver si yo tengo un perfil. Listo. Entonces, voy a utilizar el perfil porque, digamos, esto es, yo puedo tener varias simulaciones distintas con configuraciones distintas para hacer análisis distinto. Eso es lo que se denomina un perfil. ¿Ya? Y luego voy a decir qué es lo que yo quiero cambiar. Entonces, yo quiero cambiar, decir, ¿esto ocurre o no ocurre? Entonces, eso es lo que yo denomino un supuesto de entrada. Entonces, aquí viene una cosa que no alcanzo a explicarles ahora, y es por qué método de combinación voy a utilizar para que él genere la numeración aleatoria de eso. Entonces, aquí sencillamente yo le voy a decir que es Bernoulli. Bernoulli es que él me pone 1 o 0. No me pone, es decir, pasa o no pasa. Y le voy a decir que esto pasa con una probabilidad del 4%. Pongo la celda. ¿No? Y le doy a aceptar. Hago lo mismo con todos. El supuesto de entrada, Bernoulli. Esta ocurre un 40%. Bueno, como los otros dos no afectan tanto, voy a dejar hasta ahí. Entonces, yo ya tengo lo que cambia en el sistema, diciendo que me lo cambie 1, 0, 1, 0. Si yo aquí pongo paso, mire que me puso una en 1 y las otras en 0, todas en 0, una en 1 y las otras en 0. Él me va cambiando eso entre unos y ceros. Por lo tanto, mi costo de ese año cambió. Entonces yo digo, bueno, entonces yo quiero mirar la variable de salida. Entonces yo le digo que el pronóstico de salida es ese. Entonces yo ya tengo mis variables de entrada y la variable que quiero manejar de salida y le doy que me ejecute el procedimiento. Y como se costumbre, ¿qué pasa? Como buena presentación. Disculpen ustedes ahí.
Oiga. Él me conserva pues mis páginas de entrada y de salida. Le doy correr. Le digo cuántas veces quiero correr eso. Ahí le digo 1000. Ahora le doy correr y ahí sí. Entonces él me ejecutó. ¿Qué pasó aquí? Ah, no me lo hizo. Es que hubo un problema ahí, no me guardó. Pronóstico de salida, ok. Ahora sí, correr. Entonces fíjense que él está aquí jugando con unos y ceros, cambiando, y acá me está generando todo lo que ha pasado con esa simulación. Y él puede correr modelos financieros y modelos muy complejos, ya haciendo el análisis de las probabilidades de todo lo que puede suceder con esto. Claro, obviamente estamos ejecutando un proceso de cálculo grande. Y entonces él aquí, voy a poner la vista global, me muestra, y lo pueden ver un pequeñito ustedes, me muestra toda la estadística. Hizo 1000 simulaciones, me dijo que la media era del 95%, me dijo que la mediana era del 70%, me dijo que la desviación estándar es de 91%. Eso quiere decir que si yo me paro en la mitad, que es 589, una desviación estándar es como con un 70%. Entonces, si yo quiero estar protegido un 70%, yo debería estar, yo tengo un riesgo de 589 millones más o menos 91. Entonces uno podría decir, bueno, estoy en un máximo de 670 millones entre 670. Entonces yo ya sé que una máquina de 300, una máquina que me vaya a proteger a mí y que me valga más de 500 millones de pesos, no se justifica porque yo estoy cubriendo más. Es como comprar una caja fuerte de 1.000 millones de pesos para proteger 100 millones de pesos. No se justifica. Yo tengo que medir el banco. Entonces esto me determina cuánto es. Me dijo que el mínimo que yo tengo que tener es de 500 millones, ya, de lo que me cuesta el riesgo. Entonces yo ya sé que si el mínimo es 500 y el máximo es 900, cualquier cosa que yo logre reducir el riesgo, estoy protegiendo ese valor. Modelos de estos son los que utilizan las compañías de seguros para decir cuánto vale el seguro de su carro y cuánto vale
el seguro de las cosas. ¿Ya? Son modelos de simulación de riesgo los que se utilizan. Es decir, si yo quiero estar cubierto al 75%, tengo que pensar en que tengo que cubrir 650 millones. Si solamente quiero estar cubierto al 25%, entonces son 520 millones. ¿Listo? Es una herramienta muy poderosa que nos permite en el PETI, no se los voy a exigir a ustedes ahora porque no tienen el software ni el tiempo para hacer todo esto, pero bueno, si alguien lo quiere hacer, perfecto, pero en el punto de valoración del riesgo, cuando uno dice, y que es del tema del PETI que quiero hablar un poquitico, cuando uno dice cómo disminuyo mis riesgos de software, hay que incluirlo en el PETI, se debe valorizar por un sistema de estos o por un sistema que por lo menos diga el por qué se utiliza eso. Voy a mostrarles otro uso de el Risk Simulator. Y es, por ejemplo, yo tengo este dato, más grande, que es la cantidad de solicitudes que yo he atendido en la empresa mes a mes desde el 2013. Y yo quiero prepararme para diciembre, cuánta gente o cuántas solicitudes voy a tener para poder calcular cuántos empleados voy a tener que utilizar yo para poderlo hacer. Entonces yo lo que hago es que en simulación del riesgo vengo por pronóstico y le digo que me haga un análisis de serie desde tiempo. Le digo que él la calcule, o si yo ya sé cuál es el método estadístico que más se adecua a la estadística que yo tengo, le voy a decir que él mismo se encargue de buscar, le voy a decir que la información es mensual y le voy a decir que me calcule, aquí tengo hasta julio, que me calcule 6 meses más, o 5 para que me llegue hasta diciembre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se acabó el año. Listo. Y entonces le doy OK y él se pone a calcular los datos y me dice que él utilizó todas las metodologías, que la metodología que mejor se aprovechó fue esta, la que se llama multiplicativo de Holt-Winter. Y aquí me muestra el resultado. Él me dice que esto es el valor que yo entré, esto es lo que él calculó con la fórmula, incluyendo estos 5 valores nuevos que yo le pedí. Entonces, y aquí me muestra cómo quedó la gráfica. En azul me muestra los datos míos históricos y luego en morado él me muestra, incluso desde antes, qué tan ajustado está la fórmula que él calculó a la realidad. Como ustedes ven, lo ajustó bastante bien. Y entonces él aquí dice, siguiendo esta misma forma que yo le di, él pronosticó un crecimiento de esta forma. Y entonces yo aquí puedo venir, copio esto y lo pegamos aquí. Y entonces, digamos que yo tengo aquí, voy a poner este mismo valor de 8 minutos en promedio. Y entonces con esto, que son unas fórmulas que yo ya tengo, si se me demoran 8 minutos y tengo 48.000 solicitudes, ¿cuántos empleados necesito? Entonces él dice de que yo en agosto voy a necesitar 29 empleados, en septiembre 31, en octubre 33, en noviembre 35, para llegar a tener una necesidad de 61 personas en diciembre. Entonces fíjense cómo yo pude, gracias al sistema del simulador de riesgos o de simulador estadístico más que un simulador de riesgos, hacer una proyección basada en una cosa que estadísticamente
a uno le podría quedar muy complicado el seleccionar. Él acá tiene una cantidad de ejemplos de modelo explicados cómo es que es, por ejemplo, para el análisis del ROI con volatilidad del mercado, dependiendo de las cosas. Él explica el modelo y aquí sale todo el cuadro del modelo, cómo él lo calcula y después explica la relación. Entonces, si de verdad, si a alguno le interesa tenerlo, con mucho gusto estaré copiándoles, pidiéndole autorización a la empresa, a la universidad. Yo no creo que haya problema de enviarles esto. Bueno, no quiero guardar este. Tampoco quiero guardar este. Bueno. Listo. Y continuamos con la presentación. Hoy tenía un tema un poquitico más largo. Bueno. Esa parte del riesgo es fundamental para todo lo que es continuidad del negocio. Aquí, para no llevarme toda la noche, digamos, lo más importante de un plan de continuidad, hay un video que lo pueden ver ustedes en la presentación que está incluida ya, me explica muy claramente todo este tema, pero aquí lo importante es lo que busca la continuidad del negocio, es que yo mantenga el nivel de servicio, es decir, no solamente que el servicio no se caiga, sino que el servicio siempre se comporte en forma igual. Establecer un periodo de recuperación es, si el servicio se llega a caer, ¿qué tan rápido soy capaz de recuperarlo? ¿Y qué busco? Recuperar que la situación inicial de los servicios, es decir, si se me cae, yo puedo entrar en modo de contingencia, ¿cómo voy a volver otra vez al modelo inicial que está? Y obviamente aplicar los resultados para el plan. Entonces, estos son los puntos más importantes de un plan de continuidad. Y obviamente, como todo plan, primero debo definir cuál es la definición del proyecto, después hacer un análisis del impacto, que es determinar en qué partes tengo vulnerabilidades para que tanto el proyecto como la empresa falle, estrategias para definirlo, desarrollar los planes de contingencia necesarios y hacer pues todas las pruebas para que funcione. ¿Cómo lo hago? Primero definiendo las situaciones críticas, creando un comité de emergencias, analizando todas las posibles situaciones que nos puedan provocar incidencias, incendios, cortes de luz, cortes de las cosas, determinar las acciones y registrar cómo se va. Esta parte del registro es la que casi siempre se nos olvida. Y por lo tanto, nos vuelve a pasar y volvemos a salir corriendo igual que la primera vez porque no tomamos nota de qué fue lo que hicimos para solucionar las cosas. Bueno. Y por último, hay un documento sobre ITIL en el trabajo. Les recomiendo que lean el capítulo 2 específicamente de ITIL. En el documento es un tema que va a quedar en el examen final sobre el ITIL, pero básicamente, vamos a esta otra gráfica de una vez. ¿Qué es ITIL? ITIL son las mejores prácticas para el manejo de un área de informática. De esto se ha simplificado mucho. Antes tenían que cómo se hace la gestión financiera, cómo se hace la gestión. Esto es la versión 2. La versión nueva dice que se debe manejar solamente cómo entrega usted el servicio, cómo lo diseña, cómo cambia de servicio, cómo es la operación de servicio y cómo es el mejoramiento continuo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es que tanto la tecnología como el negocio tienen que estar involucradas en la gestión de la infraestructura de las telecomunicaciones, la gestión de los programas o aplicaciones que desde el punto de vista del negocio deben atender a las perspectivas de negocio
y para planear una nueva infraestructura, una nueva aplicación. Todo eso gestionando los servicios, dando soporte al servicio, haciendo una provisión y gestionando la seguridad siempre. Esto es lo que es el marco de trabajo de ITIL, es simplemente cómo la tecnología sí está respondiendo al negocio. Y esto me lleva al punto del PETI en los temas que siguen. Ya, porque aquí ya terminé esto, pero aquí, para el trabajo del PETI que sigue, uy, a la gran mayoría les fue muy bien en el PETI, solo un par de grupos que deben hacer una cosa porque se quedaron un poquito cortos. Les voy a explicar rápidamente esto. Hoy voy a dejar subiendo este chat a YouTube por si lo quieren repetir después. Pero aquí esta parte es brechas a cerrar con la tecnología. Básicamente es decir, algunos ya lo medio escribieron en el estado actual. Aquí es decir, lo que queremos hacer con este sistema es que nos falta un programa que maneje la parte de clientes en forma estable por esto, porque no lo tenemos. En el estado actual debió decir que no lo teníamos, en los indicadores debió estar como un proceso dentro del sistema. Entonces, ¿qué son? Y para poder cerrar esos procesos, digamos, en las brechas se hablan son los procesos en los que yo voy a interactuar con la tecnología. En los sistemas de información requeridos, debo colocar entonces con qué programas o sistemas voy a tener. Entonces voy a utilizar un CRM, voy a utilizar una HRMS para recursos humanos, un WMS. ¿Cuál es el software que yo voy a utilizar? O si voy a manejar riesgo, no, es que encontré que la empresa tiene mucho riesgo informático. Entonces voy a contratar un UTM, voy a comprar un... Si hay varios procesos que son requeridos, entonces los priorizo. ¿Cuál es el principal riesgo que tengo? Entonces voy a atacar primero este, segundo este y tercero este. Me deben explicar por qué es más importante uno que el otro de acuerdo a los conceptos que tenga. Proveedores potenciales. Si los tienen bien, es un punto que no tienen que llenarme en este trabajo, porque no los voy a poner a buscar quién vende esos software en el mercado, porque puede ser dispendioso, largo. Si lo pueden hacer, perfecto, pero si no lo ponen, ponga, no aplica y no les voy a considerar ese punto como equivocado. Y por último, el punto más importante para mí es análisis financiero. Es determinar, si quieren con un valor estimado, ya que no tienen el valor que les puede haber dado el proveedor, ¿ya? Ustedes decir, no, voy a comprar un ETM que vale 300 millones y lo justifico financieramente de esta forma. O voy a comprar un CRM porque el CRM incrementa las ventas. Voy a colocarles hoy mismo un video que les explica cómo se pueden hacer esos cálculos del ROI basado en software que voy a comprar. Entonces, para que esas partes, la parte de proveedores no es necesario, pero es necesario tener un valor estimado de cuánto vale el software que van a comprar o cuánto vale la máquina que van a comprar para poder hacer el análisis financiero. Recuerden que este es para trabajo para la otra semana, pero quería desde ahora decirles para que vayan trabajando en el tema, porque el tema debe ser coherente. No me pongan que el sistema que van a comprar es un sistema que maneje residuos sólidos si no lo pusieron en ninguna parte de residuos sólidos en la primera del entendimiento del negocio. Porque me deben mostrar en los sistemas de información requeridos, lo que deben hacer es decirme, este sistema porque aplica para esta área de la organización
y mejoraría los indicadores o cumpliría los objetivos estratégicos tales y tales. No es necesito un CRM porque es que es muy entretenido tener un CRM, sino necesito un CRM porque mejora las ventas y al mejorar las ventas estoy dando cumplimiento a la parte estratégica de la organización. Eso va en este punto de sistemas de información requerido. Y en el análisis financiero es determinar si se justifica por un valor determinado comprar ese sistema. Bueno, preguntas. Profe, el análisis financiero puede dar o no viable y eso no determina si está bien o mal el trabajo, ¿verdad? Ah, sí, sí, no. Eso si les da que no es viable, no es viable. Y está muy bien hecho el trabajo. A mí me han dado proyectos que no es viable, pero de todo el trabajo. Que siquiera lo encontré al principio y no le hice gastar a la empresa un montón de plata que no se justificaba. Vale. Listo, entonces no, para eso es el análisis financiero, para ver, listo, yo me desgasté todo eso. La mayoría de las veces uno lo que tiene que buscar es si hay un proveedor es decir, si vas a montar un ERP, pues puedes encontrar ERP desde 40 millones de pesos hasta por 4 millones de dólares para la misma empresa. Entonces, normalmente sí se encuentra un software adecuado, pero puede ser que tu empresa es pequeñita y no puedas montar SAP de entrada, pero sí puedas montar DMS o ilimitada o PSL, que son software que pueden ser más económicos y que están también en el mercado y que funcionan muy bien. Bueno. ¿Otra pregunta? A ver, aquí en la asistencia esto, que no es que valga nada, pero me gusta tenerlo. Ana Guevara, ¿está por aquí? Sí, presente. Andrés Marín. Sí, profe, presente. Claudia Gutiérrez. Edith, sí estaba por ahí. Emerson también. Señor. Frank, Sí. obviamente. Germán. Germán, Él estaba conectado ahorita. ya estaba, ¿no es cierto? Sí, sí, sí Sí, estaba. él estaba, profe. Janet, Sí, profe. José Fernando, Presente. María, Aquí estoy. Mario Mejía, Presente. Mónica Gómez, Sí, señor. Nelcy, Cindy, sí. Víctor, Edward, Juan, una pregunta, ¿por qué no? Yo soy Víctor, ¿por qué nomás no tengo X y en el chat pasado sí estuve? le pongo la otra X, no tengo problema. Profe, es que es Andrés, el mismo Andrés. Eduardo ¿Cómo? Andrés. Es que es Eduardo Andrés. Es Eduardo Andrés. Ah, entonces te Es tengo el por mismo aquí Andrés, ubicado. arriba. Ajá. Ah, listo. Ok, entonces Eduardo sale de aquí. Caterine y Mónica nunca han venido, no hay problema. Con Caterine me he escrito mucho, y me ha llamado. Nelcy sí estaba ahorita. ¿Y no la puse? Bueno, No. ok. Sí, no, a ver. Aquí hay 17. Yo llegué a ver, sí, 15 personas estuvieron conmigo hoy en algún momento. Profe, a mí tampoco me puso la X, a Claudia Gutiérrez. Profe, a mí tampoco me la colocó Nelcy Mestizo. ¿Cómo así? Ahora resulta que todo el mundo vino todas las veces, pues. No, ya sí, puse la X, a Nelcy sí le puse. Ah, sí, perdón, es la del primero. Sí, 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 perdón. Bueno. Bueno, ya ¿alguien revisó si le llegó la nota del PETI? Sí, señor. Sí, Ya está. señor. Sí, Sí, señor. sí, sí llegó. Bueno, listo. Me voy a quedar aquí un rato, voy a dejar de compartir pantalla.
Juan, una pregunta. Con respecto digamos, el trabajo opcional que mandaste sobre las tablas dinámicas, ¿eso que se lee por correo electrónico Sí, me o lo se monta en mandan por alguna correo parte? electrónico. Eso es para que Bueno, listo. los que tengan puntos aquí, o al final me pueden decir, yo hice el trabajo de electrónico, pégueme una ayudita aquí con este trabajo que me fue mal. Y entonces le pego un empujoncito ahí con eso. La idea es esa de esos trabajos, lo mismo de las notas de los ganadores en el Concéntrese. La idea es de que si tenemos alguna dificultad, si alguien tiene por cualquier motivo una cosa, por ejemplo, ahí hubo alguien que ya me mandó el trabajo, que porque no pudo participar en un debate, entonces le puse una nota como si hubiera participado en el debate, pero ya sigamos, se gastó las cosas. Nunca va a ser más del 2% de la nota final. Si el debate vale 2.5%, entonces en vez de ponerle 5, le puse 4. Pero es un empujoncito de 2% que de todas maneras puede ayudarles. Es para eso cuando los quieran utilizar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les gustó el Riff Simulator? Profe, a mí sí, si me lo puede enviar, le agradezco, José Fernando Lotero. Sí. Mándamelo por correo porque ahora se me olvida, pues, porque yo ahora llego, hoy tuve un día bastante pesado y no me voy a acordar de memoria todo. Me mandas un correíto, profe, a mí me interesa. Listo. Discúlpeme, es que no me quedó claro. Estamos hablando ahorita de lo del tipo de letra, pues es un tema ahí, pero no sabemos, ¿lo dejamos entonces con el que veníamos usando? A ver, es Arial 12 o Times New Roman 12, cualquiera de esas dos. Ok, listo. Pero que sea 12, sin sangrías. Sin sangrías, que hay unos que me pusieron incluso sangrías con espacios en blanco. Las sangrías no se utilizan en esto. ¿Ya? Entonces, sin sangrías, sin... ¿Algún otro detalle que nos pueda servir? A ver, en términos genéricos, algunos pusieron las numeraciones todas en título 3 e hicieron la numeración independiente en cada párrafo. No, utilicen título 1, título 2, título 3, título 4 y hagan la numeración a nivel de títulos y él se las hace automáticas, porque eso les facilita. Hubo un solo grupo que la bibliografía me las escribió a mano, no la hizo como referencias en el trabajo. Eso también. Pues, hubo un grupo que colocó 2 veces la misma referencia. Entonces en la bibliografía le salió repetida. En el trabajo pueden utilizar la misma cita muchas veces. Otra cosa es, si toman información de la empresa, colóquenla como referencia también, es decir, tomado del sitio web de la empresa. Ese tipo de cosas. Porque me pasó, obviamente no lo califiqué porque supe de dónde lo sacaron, pero como no estaba citado un párrafo que tomaron copiar y pegar, creo que era la misión y la visión, que la copiaron y la pegaron de la página de la empresa y no la citaron, el sistema de detección de copia del CEIPA me alertó de que esa página había sido plagiada y cuando fui a donde me dijo, mire, esa página la sacó de aquí y estaba el texto igualitico copiado y pegado. ¿Ya? Pero el software detecta de que si la página tiene una referencia, tiene una cita, entonces él dice, bueno, ya está citado, por lo tanto no se considera copia. ¿Ustedes sabían que el CEIPA tiene ese servicio? Sí. A los profesores los dice. Lo advierten al inicio. Sí. El sistema, él coge todo el texto y lo busca en las páginas web y ya con un alumno me pasó de que uno no lo referenció ni nada y copió casi media página de otro lado y no lo dijo y el software lo detectó.
pues, y la instrucción que nos dan a nosotros es casi que la persona tiene 0 y casi que exclusión de la universidad. Bueno, fui y pregunté y me dijo, no, normalmente no somos tan drásticos, hable con la persona, dígale que no lo vuelva a hacer, que no lo repita, que no lo haga, pero pues sí le tiene que poner algún tipo de, digamos, de castigo por haber olvidado el colocar la cita. De donde saquen, eso sí es una recomendación. Sobre todo en el trabajo de grado, no se lo van a perdonar si lo encuentran. Con el mapa conceptual, la mayoría me gustaron mucho, estuvieron bien. A los que hay algunos que fueron demasiado simples, otros que fueron demasiado, que era más un resumen gráfico. Es decir, este es el título que tiene estos subtítulos, que tiene estos subtítulos, que tiene estos subtítulos, armando un arbolito. Y uno de los conceptos más básicos de un mapa conceptual es que tenga relación entre conceptos. Es decir, que si yo tengo el concepto de Internet y tengo por allá el concepto de personas y de radio, yo diga, y Internet se utiliza ahora en todos estos medios, en la radio, entonces trazar una línea para eso. Hubo un trabajo que incluso le puse, ¿no?, de que lo hizo totalmente distinto a como yo lo hago normalmente, pero cuando logré entenderlo, me gustó muchísimo, pues tuvo una calificación de 5. ¿Ya? Porque los mapas conceptuales es para que ustedes lo entiendan con ustedes. Entonces, básicamente, de eso, si alguno tiene, me pone por correo una observación, profe, revíselo, yo creo que estaba bien, pues si todo es para hablarse. ¿Algo más o nos vamos a descansar ya esta noche? La segunda opción. Segunda opción. Listo. Ok. Muchas gracias por estar. De verdad que estoy muy contento en general con este equipo. Prácticamente todo el mundo está asistiendo a las charlas, lo cual para mí es satisfactorio, porque un grupo virtual sé que es difícil el contacto y esto nos permite pues interactuar un poquitito y tener un de primera mano cómo se están sintiendo. Recuerden, los que me han escrito, creo que les he respondido rápido, incluso telefónicamente me han llamado algunos y he podido atenderlos, otros por WhatsApp, otras las cosas, estoy a su disposición. No esperen hasta el último día para preguntarme las cosas del PETI o esperen a la nota a ver cómo me fue. Sobre todo los que tengan que hacer ajustes, si necesitan mayor explicación del ajuste, pues escríbanme, chatéenme, díganme que con mucho gusto les apoyo y si es necesario que nos citemos aquí en la noche en un momentito, pues nos citamos en un momento por la noche. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, profe. Profe, si es posible, me regala la notica ahorita mi mapa. La nota del mapa que le volví a enviar como imagen. Ya mismo entro y te la pongo y la publico y entonces inmediatamente se te va. Muchas gracias. Ya, eso en cuestión de 10 minutos que me demore mirándolo y revisando. Muchas gracias. Listo, ok. Feliz noche. Hasta luego, buenas noches.